Empujé la puerta principal con el hombro, cuidando de no dejar caer la bolsa de papel con los medicamentos que la enfermera me había entregado esa mañana. Mi muñeca aún llevaba la pulsera del hospital. ¿Olvidaron quitármela? ¿O tal vez no se lo recordé? Estaba demasiado cansada para que me importara. 3 días en una cama de hospital sola, con máquinas pitando en la noche y desconocidos despertándome para revisar mi presión arterial. Le había dicho a Javier que estaba internada. Ni una visita. Ni siquiera un mensaje para preguntar cómo estaba. Aún así, me convencí de que debían estar ocupados con la bebé. Me aferré a ese pensamiento mientras entraba a la cocina. Entonces me detuve en seco. Un segundo refrigerador estaba junto al mío. Moderno, brillante, aún envuelto en una fina capa de plástico protector, como si acabara de llegar. Mi refrigerador, el que había llenado la semana pasada, estaba vacío, completamente limpio, ni siquiera mi frasco de mostaza. Giré lentamente esperando una explicación. Javier entró, teléfono en mano, apenas mirándome. Ah, sí, dijo como si hubiera olvidado que regresaba hoy. Ese es nuestro, para mí y para Sofía. Deberías comprar tus propios víveres de ahora en adelante. No lo dijo con enojo, lo dijo como quien da indicaciones a un desconocido. Detrás de él, Sofía entró y abrió el nuevo refrigerador. Eché un vistazo dentro, todo tenía etiquetas. Filas de contenedores, marcados con tinta negra. Sofía, Sofía, Sofía. Hasta la leche de avena. Abrí la boca, pero no salió nada. Sofía no me miró. Solo cerró la puerta, ajustó un frasco ligeramente y salió tarareando. Me quedé en medio de la cocina, con las manos aún temblando, por el suero del hospital, los ojos fijos en las palabras escritas en un envase de yogur: no es tuyo. Retrocedí sin decir nada y me dirigí a mi recámara, donde me esperaba la siguiente sorpresa. Cerré la puerta de mi recámara con suavidad, como si fuera una invitada en casa ajena. Lo primero que noté fue el closet medio vacío. Mi bata estaba doblada en una caja de plástico en el suelo, junto con mis pantuflas, un par de suéteres y mi gorro de lana. Mis latas de té habían desaparecido del estante de la mesita de noche. En su lugar, una caja pequeña con la etiqueta M, varios y una carita feliz dibujada al lado, la letra de Sofía. En el baño, el vaso donde guardaba mi cepillo de dientes había sido reemplazado. El mío estaba junto al lavabo, envuelto en papel tisú. Mis vitaminas ya no estaban en el botiquín. Hasta la loción de lavanda que le gustaba oler a mi nieta estaba guardada en una caja. Fui a la lavandería. Mi detergente suavizante y bolas para secadora desaparecidos. Una nota adhesiva en el estante decía: usar solo detergente sin fragancia. Alergias del bebé. La botella que compré la semana pasada estaba en la basura. Ni una palabra, ni una llamada al hospital, ni un ¿necesitas algo? Ni un bienvenida a casa. Solo silencio, un refrigerador nuevo, un nuevo orden. Como si ya me hubiera ido y nadie me lo hubiera dicho. De vuelta en mi recámara, me senté lentamente en el borde de la cama. La colcha seguía arrugada desde que salí corriendo hace 3 noches. Nadie la había tocado. Miré la bolsa de plástico del hospital aún en mi cómoda. Hace 3 días estaba conectada a máquinas luchando por sostener un tenedor. Ahora estaba en casa y ya me estaban borrando. No lloré, no grité. Tomé el vaso de agua junto a la cama, di un sorbo lento y lo coloqué de nuevo con cuidado. No dormí esa noche. Me quedé acostada, mirando el ventilador de techo girar lentamente el zumbido leve del monitor de bebé, crepitando a través de la pared. Antes pensaba que ese sonido era reconfortante, prueba de que me necesitaban. Pero ahora solo se sentía lejano. Mi mente retrocedió a cuando Javier era pequeño, apenas de 4 años, preguntando dónde estaba su papá. No tenía una respuesta real, solo que Dios lo necesitaba y que estaríamos bien. Lo dije tantas veces que casi lo creí. Tras la muerte de Marcos,
tomé todos los turnos nocturnos que la clínica me ofrecía. Mis manos siempre estaban adoloridas, mis piernas hinchadas, y los días festivos se convirtieron en días de trabajo. Preparaba lonches a medianoche, planchaba uniformes a las 4 de la mañana y de alguna manera mantenía las luces encendidas. Cuando Javier quiso ir a la universidad fuera del estado, sonreí y asentí, aunque tenía menos de 10,000 pesos en ahorros. Primero vendí mi anillo de bodas, luego el coche. Compré una bicicleta usada y pedaleé al trabajo lloviera o brillara el sol durante casi 2 años. Me dije que valía la pena. Javier era listo, tenía potencial. Solo necesitaba ayudarlo a salir adelante. Cuando trajo a Sofía a casa, intenté ser cálida. Ella era astuta e impecable, siempre mirando más allá de mí. Pero él la amaba. Y cuando hablaron de comprar esta casa, ofrecí ayudar antes de que siquiera lo pidieran. Saqué dinero de mi fondo de retiro, liquidé un pequeño bono que Marcos y yo guardábamos para emergencias. No tenían suficiente para el enganche, yo sí. Pagué la mayor parte y les dije que el resto podía esperar. El título de propiedad quedó a mi nombre por ahora, solo hasta que las cosas se asentaran. Asintieron. Sonrieron. Prometieron pagarme. Eso fue hace 6 años. Ahora hablan a mi alrededor, como si fuera ruido de fondo, como si fuera temporal. Pero sé lo que está escrito en blanco y negro. Y aún recuerdo el día que firmé el cheque. Herví agua para unos fideos instantáneos, los que solía tener listos para Javier durante sus exámenes sabor pollo, siempre su favorito. No quería cocinar. Mi cuerpo aún dolía y los medicamentos del hospital dejaban un sabor amargo en mi boca, pero necesitaba algo cálido. Mientras vertía los fideos en un tazón, la bebé empezó a llorar en la habitación de al lado. Primero fuerte, luego con ese sollozo entrecortado que solo hacía cuando nadie llegaba de inmediato. Esperé pensando que Sofía iría. No lo hizo. Escuché ni pasos, ni arrullos, ni movimiento. Apagué la estufa y caminé por el pasillo. La puerta del cuarto de la bebé estaba entreabierta. Ella estaba de pie, en la cuna, con los puños apretando el barandal, el rostro rojo y las mejillas húmedas. Sin pensarlo la cargué. Su pequeño cuerpo se acurrucó contra el mío, como siempre. Hundió su carita en mi cuello y se calmó en segundos. Detrás de mí la voz de Sofía cortó el aire. «La estás malcriando», dijo secamente desde la puerta. «No aprenderá a ser independiente si alguien corre cada vez que llora». No me giré. «Es una bebé», dije en voz baja, ajustando la cobija en su espalda. Sofía suspiró fuerte y se alejó. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Me quedé un momento más meciéndola suavemente, mirando la luz suave del móvil girando arriba. Luego la acosté de nuevo y regresé a la cocina. Los fideos estaban fríos. Los recalenté sin saborear nada. De vuelta en mi recámara, junté las manos en mi regazo. Temblaban, no por enfermedad, no por edad. Algo más había comenzado dentro de mí. La casa aún estaba oscura cuando desperté la luz, apenas comenzando a asomarse tras las persianas. No quería levantarme tan temprano, pero el sueño se me escapó en la noche. Mis piernas estaban rígidas, mi espalda adolorida, pero algo más pesado se asentaba en mi pecho. Salí al pasillo para ir al baño y me detuve. La voz de Javier se filtraba desde la cocina baja pero clara. «Ya no encaja con nuestro estilo de vida», dijo. «Es demasiada tensión. La cocina está apretada y no puedo relajarme en mi propia casa». Una pausa, luego la voz de Sofía siguió. «Es hora. Tal vez le demos un folleto de residencias asistidas algo cerca, pero manejable. De todos modos necesita más cuidados». Hablaban como si ya me hubiera ido, como si no hubiera escuchado nada. Regresé a mi recámara en silencio. Me puse los zapatos y tomé mi bolsa. El motor de mi viejo coche arrancó al segundo intento. 20 minutos después, estaba frente a un cajón metálico en la Biblioteca Pública de Morelia. Giré la llave
y lo abrí. Dentro había un sobre grueso, sellado y asegurado con una liga. Mi nombre estaba escrito al frente, con tinta azul fuerte, mi letra de hace años. Lo había guardado antes de la mudanza, mucho antes de que Sofía entrara en escena. En ese entonces me dije que solo era precaución, que Javier nunca me haría necesitar esto, que lo guardaba por si acaso. Ahora mis dedos no dudaron. Tomé el sobre y lo metí en mi bolsa. No hubo lágrimas, no hubo temblores. Solo una respiración lenta y constante mientras cerraba la caja y la aseguraba de nuevo. El sobre tenía todo lo que necesitaba. Pruebas, registros, copias del título de propiedad. Querían espacio, iba a dárselos. Pero no como ellos esperaban. Estacioné afuera de la casa, pero no entré de inmediato. El sobre estaba a mi lado en el asiento del copiloto grueso de papeles y peso. Puse una mano sobre él un momento antes de tomarlo y entrar. Nadie me notó. La casa estaba en silencio. En mi recámara extendí el contenido sobre la cama. Registros de propiedad, recibos de transferencias bancarias, copias del título de propiedad, un borrador de la transferencia que Javier una vez me pidió firmar, pero nunca dejó espacio para mi firma. Asumieron que lo había hecho. Sofía también, pero no lo hice. Había mantenido la casa a mi nombre. No porque no confiara en él, sino porque algo en mí dijo que esperara, que viera. Ahora veía. Revisé los documentos uno por uno, verificando todo. Los impuestos, los servicios, las facturas del contratista que pagué directamente cuando remodelaron el porche trasero. Construyeron eso pensando que era su hogar. Yo pagué cada tabla. Saqué mi celular y busqué el número. Habían pasado unos años, pero lo sabía de memoria. Leonardo Vargas respondió la voz en la línea. Tranquila, profesional, la misma de siempre. Soy Marisol Estrada, dije. Necesito reafirmar la propiedad de la casa y congelar cualquier transacción relacionada con la propiedad. Hubo una pausa. Luego, ¿estás lista para seguir adelante esta vez? Miré el sobre. Mi nombre estaba en cada línea que importaba. No con alboroto dije, con certeza. Carraspeó. Empezaré con el papeleo. Espera la notificación en 10 días hábiles. ¿Quieres que se los informe directamente? No dije. Todavía no. Esa parte la manejaría yo misma. No dije nada cuando salí a cenar esa noche. Sofía veía algo en su tableta en la mesa, con audífonos puestos, una ensalada a medio terminar frente a ella. Javier no estaba. Abrí la despensa y vi mi té empujado al fondo detrás de latas de garbanzos y harina de avena. Lo tomé, preparé una taza y regresé a mi recámara. Más tarde, cuando las luces se atenuaron y la casa se quedó en calma, me moví por la cocina en silencio. Una por una, tomé fotografías. El refrigerador con las etiquetas Sofía, Sofía, no es tuyo. La nota junto a la lavadora. Usar solo detergente, seguro para bebés. El gabinete donde mis tazas habían sido reemplazadas. No toqué nada. Solo lo documenté. Arriba fotografié el cuarto de la bebé, la silla mecedora que compré, la cobija que tejí el invierno pasado. El estante donde aún estaban mis viejos libros de cuentos, aunque nadie me agradeció por conservarlos. No estaba guardando evidencia para vengarme. Estaba guardando prueba de mi presencia, de lo que había construido. A la mañana siguiente fui la primera en levantarme. Preparé café en la vieja prensa francesa que olvidaron que era mía. Usé mi taza. Mezclé la crema que compré con mi nombre escrito en el envase con pluma. Luego abrí el refrigerador nuevo y brillante y puse una nota adhesiva dentro de la puerta. Con letra pequeña y clara, escribí: un segundo refrigerador no hace un segundo hogar. No lo firmé. Solo cerré la puerta, me senté con mi café y esperé a que lo encontraran. Y esa tarde, Javier decidió que era hora de hablarme directamente. Javier me encontró en el porche trasero justo después del almuerzo. Estaba doblando una cobija que había caído del columpio.
Su rostro estaba tenso, medido, pero podía ver el tic nervioso en su mandíbula. Sostenía algo detrás de su espalda, tal vez un folleto, tal vez solo su incomodidad. Hemos estado pensando, empezó sin mirarme. Podría ser hora. Ya sabes de que consideres mudarte. Encontrar un lugar más adecuado para tus necesidades. Me giré hacia él lentamente. Mis necesidades, repetí. Asintió rápido. Sí, un lugar más tranquilo. Tal vez con más cuidados, menos caos. Has hecho más que suficiente aquí. Pero es que la casa se siente llena. Sofía necesita espacio. Y con la bebé, levanté la mano. Paró a media frase. Esta casa es mía, Javier, dije con calma. Solo los he dejado creer lo contrario. Un silencio cayó entre nosotros. Parpadeó una vez, luego rió un poco, intentando mantenerlo ligero. Mamá, vamos. Eso no es. Sofía salió de la cocina con los brazos cruzados, los ojos ya en blanco. Estás blufeando, dijo secamente. Sin decir nada, entré. Del cajón, junto a mi cama, saqué el sobre manila que preparé esa mañana, el que tenía mi nombre grabado en los documentos, los sellos notariales aún frescos. Se lo entregué a Javier al pasar por el pasillo. Sugiero que leas cada página, dije, y seguí caminando. Detrás de mí, escuché el sonido del papel siendo desdoblado silencio, y luego la voz aguda de Sofía. ¿Qué demonios es esto? Pero no me giré. En mi recámara me senté y abrí las cortinas de par en par. El sol entró a raudales sobre el cubrecama que compré cuando Javier tenía 12 años. Afuera, el césped estaba descuidado y los rosales necesitaban poda. Esta casa había sido ignorada demasiado tiempo. Lo primero que haría sería recuperar el jardín. La carta llegó 2 mañanas después por correo certificado. El sobre llevaba el nombre del despacho de Leonardo Vargas en tipografía serif nítida. Javier firmó por él en la puerta, sin saber qué tenía, hasta que ya estaba dentro. Para el almuerzo, la tensión había espesado el aire. Nadie dijo nada. Me senté en el solario, con una taza de té, hojeando una vieja revista de jardinería, fingiendo no escuchar la conversación susurrada tras la puerta cerrada de su recámara. Esa tarde, Javier me encontró de nuevo sin folleto, esta vez sin un discurso preparado. Se quedó ahí, sosteniendo la carta, como si lo hubiera traicionado personalmente. ¿Realmente vas a seguir con esto?, preguntó con la voz tensa. No levanté la vista. Ya lo hice. Dice que tenemos 30 días, que debemos desalojar. No puedes simplemente... Se contuvo, respiró hondo. Esta sigue siendo nuestra casa. No dije con suavidad. Nunca lo fue. Las palabras no fueron crueles, solo eran la verdad. Sofía apareció entonces parada a medio camino en la habitación, con los brazos cruzados, pero los hombros hundidos. Su tono ya no era cortante. Estaba cansado, roto en los bordes. No puedes hacerle esto a tu nieta, dijo. Te quiere, te necesita. La miré a los ojos. Lo sé. Entonces, ¿por qué sostuve su mirada? Porque quiero que crezca, sabiendo la diferencia entre una casa y un hogar, y cómo tratar a las personas que te dan ambos. Ninguno habló. Me levanté y pasé junto a ellos, tranquila, sin prisa. La casa volvió a quedarse en silencio, sin discusiones, sin tarareos, sin puertas de refrigerador azotando. Arriba abrí la puerta del cuarto de la bebé. El aire aún olía a lavanda y talco. Doblé la pequeña cobija en la silla y la puse en el baúl de cedro junto a la ventana. Esa noche comencé a planear el fideicomiso. Cuando se fueron, la casa exhaló. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana sellada por años. No me apresuré a cambiar todo. Me moví con calma cuarto por cuarto. El arte metálico de Sofía en las paredes fue lo primero en bajar. Las impresiones abstractas, los letreros, con frases en cursiva falsa, empaquetados y guardados en el garaje. Pinté la sala de nuevo, con su tono original de almendra suave,
el que Marcos y yo elegimos cuando Javier aún estaba en la secundaria. El color calentaba la luz justo como debía en las tardes. En el pasillo volví a colgar las fotos antiguas, nuestra boda en blanco y negro, Javier con su toga y birrete, mis padres en el porche de su casa. Nunca quise que desaparecieran, pero con el tiempo Sofía las había bajado una por una, reemplazadas por sus líneas limpias y su estilo curado. El cuarto de la bebé tomó más tiempo. Ventilé la habitación, limpié los marcos de las ventanas y reuní los juguetes en canastas ordenadas. La cobija que doblé en el capítulo 9 ahora estaba sobre la cuna alisada y centrada. Limpié el estante de libros, muchos de ellos míos, de cuando Javier era pequeño, y luego cerré la puerta con suavidad. Esa habitación permanecería intacta. Por ella, en la oficina del abogado, firmé los papeles para transferir una parte de la propiedad a un fideicomiso. El nombre de mi nieta estaba escrito en letras mayúsculas en la parte superior. No lo entendería ahora, pero algún día lo haría. Algún día sabría quién protegió su futuro cuando nadie más lo hizo. Los vecinos volvieron a pasar. Rosa de enfrente trajo tomates frescos. Don Miguel ofreció cortar el césped. Acepté ambos. Preparé pan de elote una tarde y dejé la puerta abierta mientras se hacía el café. La casa volvió a sentirse vivida, no puesta en escena para la comodidad de alguien más. Una mañana, Leonardo llamó. Su tono era cálido. «Firmaron la liberación», dijo. «Es oficial. Eres la única ocupante ahora». Le agradecí, colgué y volví al jardín con mis guantes. Los rosales habían esperado demasiado.